que, por ejemplo, para yo aprender a danzar, y ya una vez logrado, se practicaba con los maestros arpa y violín, porque antes no había el grabador, esa cosa. Entonces, y cuando venía esta fecha, faltando una semana, a mí me llevó al cerro más grande, que es el cerro Apuchunta, y hay una especie de cueva, y ahí colgó las tijeras netamente jóvenes, o sea, recién hechas, lo colgó para que tenga el aliento del cerro, del Apu, y que suene como debe de ser las tijeras. ¿Qué tal, amigos? A través del podcast Cuéntamelo Todo, en la plataforma Amor Amor TV Digital, hoy tenemos toda una bendición de la vida, el compartir con un gran hermano nuestro, gran hermano del campo, paisano nuestro, que nos ha llenado de tantas gratificaciones en su representación como un auténtico defensor de la cultura viva de nuestro Perú profundo, como son las danzas de tijeras. Un gran representante, uno de los más grandes artífices para que nuestra danza de tijera tenga el renombre hoy por hoy a nivel mundial. Me refiero al gran Rómulo Guamaní Janampa, el gran Joricicicha que está con nosotros. Bienvenido, bienvenido Rómulo Joricicicha, bienvenido a nuestra programación. Muy bien ataviado, ya con su traje, su vestimenta de danzante tijera y con sus tijeras correspondientes. ¿Cómo estás, Joricicicha? Bienvenido. Muchísimas gracias, un abrazo grande para toda la linda gente que ven este grandioso programa. Y realmente para mí es una gratitud estar el día de hoy en esta programación para dar a conocer lo que es un danzante de tijeras, lo que venimos desarrollando más de 50 años en este trayecto y lo que hemos desarrollado durante todo este tiempo y qué cosa propiamente es las tijeras, el traje, el movimiento, el gesto. ¿Por qué el danzante de tijeras siempre está ligado a la veneración a nuestras divinidades, a nuestros apus, a nuestros guamanis? Todo eso y muchas cosas de los viajes recorridos por el mundo entero y nuestras fiestas tradicionales costumbristas en los pueblos del Ande donde pertenezco, realmente estaremos desglosando aquí en esta programación, que para mí es muchas gracias por tenernos el día de hoy. Rómulo, ¿tú crees que sería justo que en las escuelas, en la currícula, se debería de profundizar? Porque a veces simplemente en nuestros estudios elementales solamente nos dicen danza de tijeras como una representación del folclore peruano, pero no se profundiza porque hay un sentimiento grande. Eres un mediador del hombre con la naturaleza y toda una cosmovisión que encierra pues conceptos de antropología, de historia, de costumbres, de tradiciones a través de los años. Y si de alguna manera tenemos conocimientos es a través de la bibliografía, por decir el indigenista José María Arguedas, que resalta esta cualidad, esta bendición de nuestro país. Mira, al caso es necesario puntualizar algunos aspectos. El tema de hacer una currícula, hice un proyecto hace bastante tiempo desde la comunidad de Sucre, que en ese entonces era director de la región de educación de Ayacucho, y me propone, hay que hacer esta currícula para que se integre y que se haga y se haga a nivel nacional todo este trabajo. Pero ¿qué ha pasado? Se hizo, se presentó, pero el gobierno regional no le dio importancia y quedó ahí, ¿no? Y es más, cuando Joricicicha impulsa todo un proyecto de hacer un trabajo consecuente para las futuras generaciones, impulsamos, en ese entonces estaba Toda la Sangre, es un programa de nada menos que promovía el Instituto Nacional de Cultura en ese entonces, Todas las Sangres. Y se hacían los eventos culturales en la concha acústica del Campo de Marte. Y hice la propuesta, ¿por qué no puede que la danza de tijeras se integre y que se haga un trabajo con mayor responsabilidad y que los colegios tomen como premisa para poder desarrollar? Se hizo eso, pero
valga la verdad, hasta ahora, ninguno de los gobiernos, ninguno que yo sepa, ha tomado conciencia para dicho trabajo para el arte popular. El arte popular es la última rueda del coche. Los que resisten, los que permanecen, los que logran algunos objetivos somos pocos. Es decir, en el campo de la danza de tijeras u otras manifestaciones diversas. Pero en otros aspectos como los intérpretes, los cantores, nuestros hermanos, también han hecho todo un esfuerzo para lograr sus objetivos. Pero que haya hasta ahora, que yo sepa, que el Ministerio de Cultura o el gobierno nacional haya tomado premisa para hacer un trabajo consecuente con presupuesto para nuestra cultura nacional, en el caso de diversidades, culturas vivas o las manifestaciones tradicionales costumbristas de los pueblos originarios, no hay, no existe. Por eso es el rezago, es el resentimiento de muchos hermanos que realmente, caso mi persona, pues realmente hemos hecho todo un esfuerzo para que tenga la trascendencia y el reconocimiento. Hasta ahora no hay ni un sol. ¿De qué nos sirve tener patrimonio nacional 2005 que se reconoció, que lo hice ese trabajo juntamente con Nolasco Paucar? ¿De qué nos sirve tener el patrimonio inmaterial de la humanidad para el mundo entero que la UNESCO promueve, que le dice y le obliga al Estado peruano que salvaguarde, que haya difusión amplia? Pero ¿de qué nos sirve cuando realmente no hay presupuesto? No dan ni un sol. Cuando presentas un proyecto al Ministerio de Cultura, por ejemplo, te dice lo siguiente: ¿sabes qué, mi querido señor? Presente su proyecto. Presentamos y cuando pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, está excelente, está hermoso, ya vamos a ver, ya pronto. Llega a los 6 meses y te responde con una carta: no hay presupuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es terrible. Entonces, siempre le he reclamado a las entidades competentes del Estado peruano o las autoridades que tienen que velar y proteger estos aspectos, pues realmente no les interesa. No les interesa. Yo te digo porque yo tengo 50 años. ¿A quién no he podido yo apoyarlo como ejecutante de la danza de tijeras? Lo he conocido a Belaunde, a todos los presidentes. Fujimori, cuando vino a Pampa Galera, yo he sido el que lo recibió allá. Y todo eso, ¿de qué nos sirve? De nada. Nunca han tenido la gratitud de poder respaldar realmente con presupuesto a los trabajadores del arte. Ahora recién, cuando Betsy Chávez, la que está ahorita presa, juntamente con los demás, le hicimos una mesa de trabajo. Señores del Estado peruano, ¿por qué ustedes no toman y hacen el registro nacional de los trabajadores del arte y ustedes puedan tomar las consideraciones? Y que, ¿sabe usted, Gilbert, sabe cuántos artistas somos en el Perú? Yo he hecho un análisis y un estudio. Somos 5 millones. Entre músicos, cantores, intérpretes, entre instrumentistas, creadores, poetas, literatos. Somos una barbaridad tremendo. ¿Ah? De los 30 y tantos millones, somos 5 millones. Pero estamos diversos, estamos divididos y no hay pues un trabajo de unidad. ¿Por qué? Porque el regionalismo nos mata prácticamente, porque uno quiere ser más que el otro quiere ser más que el otro, y algunos rezagan y entonces empieza la división y el regionalismo por cada pueblo, por cada región, quieren valorar lo suyo, que no está mal, pero no hay integración, no hay unidad, no hay trabajo, no hay fortaleza. Y por eso José María Arguedas se suicida, el gran Amauta. José María Arguedas se suicida. ¿Por qué se suicida? Porque realmente pues, era incomprendido por todos los hombres de esa época, de los intelectuales, que le decían: ¿por qué defiendes a esos indios? ¿Qué es lo que tienes? Pero sin embargo él ha vivido directamente, ha sido absorbido de la belleza que tiene en las regiones, en este caso Ayacucho, en Acola, donde vivió él, en Mina Utej, en San Juan de Lucanas. Y Arguedas se suicida, ¿por qué? Por la incomprensión. Pero planteaba y decía lo siguiente, que el arte y la cultura podrá haber las modernidades por el mundo, nos podrán ganar con modernidades, pero en cultura tenemos hasta para regalarlo.
Entonces era una cosa de belleza de planteamiento y bueno, fue amigo de Jaime Guardia, Máximo Damián Guamaní, Pastorita Guaracina, Raúl García Zárate, tantos otros hombres que han hecho historia y eso es lo que realmente el Estado peruano hasta ahora no le da el valor real a los pueblos originarios, a la cultura andina y es un tremendo realmente maltrato a nuestra cultura y eso hay que tomar conciencia. Yo siempre le he dicho en sus rostros a los congresistas, a los ministros, de frente se los he dicho, ¿hasta cuándo vamos a estar rezagados nosotros? Por eso a mí me tildaron de que yo soy comunista, yo soy fundamentalista, no. El tema de los pueblos originarios, la cultura es universal. Ahí no hay que, yo soy de la tendencia de izquierda, no. Yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo y saber y conocer a grandes personalidades. He conocido a Gabriel García Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura, Colombia. Yo he estado en su casa. He conocido directamente a Rigoberta Manchú, Premio Nobel de la Paz. A Camilo de Cela, que es nada menos el hombre de literatura de España, que vino acá al Perú en el periodo de Alfonso Barrantes, lo he conocido directamente. Y así como ellos, tantos presidentes, tantas personas, pero ¿de qué me sirve cuando el Estado peruano no te da el valor y no te da el presupuesto? No te da? Y ellos como son felices, mientras el arte y el pueblo está en el olvido, ¿no? Me identifico con lo que estás pensando, con tu reflexión, Rómulo, pero te digo una cosa, no hay que desmayar, hermano. Tienes vida, tienes mucha sabiduría, te has preparado durante 50 años, yo sé que te sigues preparando, eres muy estudioso, lograste que esta representatividad de las danzas de la tijera tenga títulos, pero hay que seguir. ¿Tú crees que todavía existe discriminación a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, a pesar de la modernidad? Yo siento que sí hay discriminación, especialmente en este rubro de la cultura viva, como son las danzas de tijeras, Rómulo. Mira, así, Gilbert, y a todo el público generoso. Yo he tenido la oportunidad de estar en las mesas mayores. ¿Qué quiere decir eso? Donde están todos los ejecutivos de diferentes empresas gigantes. En que, mira cómo es la cosa. Así de frente se lo digo, aunque me odien, ¿no? Pero la cosa es así. Lo que pasa es que los serranos, para nosotros, los cholos, los serranos, apestamos para ellos. Esa es la verdad. Ese es su concepto de ellos. Si no fuera por los serranos, por los cholos, realmente el Perú, ¿cómo sería en todo su aspecto económico? Somos lo que nosotros damos desde la parte de la agricultura, desde la parte de la cultura, desde la parte de todos los conceptos de mantenimiento de este país. Somos nosotros. Pero unos cuantos se llevan la plata y nos friegan y nos dejan desolados. Has tenido que salir del Perú para que te reconozcan. Definitivamente. Has tenido que salir a otros continentes para que te den valor, que en tu propia patria no supieron darte y al contrario te discriminan. Es así, es tremendo esto, ¿no? Pero frente a esa adversidad, pues realmente hace poco yo le presenté un proyecto de ley, sin ser congresista, le presenté un proyecto de ley para que pueda esta manifestación que tiene el pergamino de patrimonio inmaterial de la humanidad, que solamente 3 danzas en el Perú son los que tienen ese patrimonio, ese reconocimiento mundial. El huititi de nada menos de Arequipa, la huaconada de Mito y la danza de tijeras, que son patrimonio inmaterial en danzas. Entonces, todos esos valores culturales, pero no tiene presupuesto, pues, en vano, o sea, puedes tener todo el pergamino, pero no sueltan el caño para los artistas, y eso no es así. Entonces, esas cosas es rechazo, ausencia, maltrato, cuando realmente esta danza, cuando vas al escenario de la Ópera de Lyons, o al Teatro Cervantes, o el Teatro Nacional San Martín en Argentina, o Hong Kong, en el Teatro de Ópera de Hong Kong, o en el Teatro de Ópera de Taiwán, etc. El trato es totalmente distinto. O en los Estados Unidos, el Kennedy Center de Washington DC, que yo sepa, hasta ahorita creo que ningún artista se ha
de diferentes géneros, no ha llegado. La danza de tijeras ha llegado. En el caso de mi persona. Cuando hubo el cambio de mando de Bush, estuve presente y lo conocí a Michael Jackson personalmente, a Stephanie Terry, de igual manera a María Conchita Alonso, a Dan Guerrero, el productor de Hollywood, lo he conocido personalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta danza, esta maravillosa danza, gracias a mi pueblo, realmente pues tiene el valor y estamos en los ojos del mundo. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando nos invitan a nivel internacional, vamos, antes pagaban los pasajes, ahora ya no. ¿Por qué? Porque han aplicado una ley diciendo de que no podemos dar ni un sol para los artistas porque es gasto insulso. Qué curioso, ¿no? Cuando realmente el arte es totalmente... Cuando tú sales del país, tú no representas a Ayacucho, representas al Perú. Y eso pues realmente lo que sucede es un maltrato, ausencia, y eso tienen que tomar conciencia. Yo no sé hasta cuándo, no sé cómo, tenemos que seguir batallando a que salga un presupuesto real, y este proyecto de ley que estamos presentándolo, le he pedido a Margot Palacios, ayacuchana paisana mía, actual congresista, que lo plantee, y que haya ese presupuesto, que nada le cuesta, nada, es simplemente, es el aporte de todos los peruanos, y eso pues realmente hay mucha ausencia. Esperemos que tomen conciencia, pues, como tú sabrás cómo está este Congreso actual, ¿no? Deberías, Rómulo, ser uno de los hombres más ricos de este país. Deberías de tener tus propiedades, vivir bien, tener tus riquezas, tener tus empleados, con tantos años de lucha para representar a esta cultura viva de la danza de las tijeras. Sin embargo, eres vendedor de productos químicos, cumples diferentes labores, porque la danza de tijera en sí no te ha dado dinero. No, hemos difundido, hemos promovido, tan loco es el Jorge que hicimos una miniserie, El Gran Reto, a través de Frecuencia Latina Canal 2. Tiene como 20 capítulos, creo. Sí, no más, mucho más. Entonces, ¿qué ha pasado? Mira, realmente lo hemos hecho sin necesidad que nos paguen. Queríamos que nuestra danza... ¿Tú financiaste ese...? No, financió Emiso Producciones. Ya. Pero nosotros pusimos nuestro nombre, yo y Damián de la Cruz Jarjaria, pusimos, ¿para qué? Para que que se conozca esta danza. Esos son aportes, esos son los trabajos que se han hecho, los viajes en los festivales internacionales, todo, pero con nuestro propio peculio, con nuestro propio dinero. Algunas veces hay emprendedores paisanos, hermanos, puedes ayudar para el tiquete aéreo, y algunos apoyan, algunos de generosidad por su cultura. Pero el Estado peruano no, es terrible. Entonces, cuando realizas tu aniversario, el local lo tendrías que tener gratis. Claro, pero... Tendrías que tener tu sonido gratis, tendrías que tener la promoción gratis en la televisión, en la radio, pero sin embargo te vemos caminar para promover, marketear tu aniversario, y no solamente por tus 50 años, tus 43, 42 años, tus 40 años, en los pasillos de las radios, te hemos visto caminar con tu promoción, con tu aviso. Sí, es un tema de que realmente no hay el trato adecuado del Estado peruano, ¿no? Entonces, esperemos que tomen conciencia esos funcionarios que realmente dicen que amamos la cultura, se toman la foto, son felices, mientras el artista está abandonado y rezagado, olvidado, no sabe si está enfermo, si está mal o qué es lo que le pasa. Pero no hay pues un tratamiento adecuado. Entonces, esas cosas tenemos que tomar conciencia. Y lo estoy diciendo de lo más profundo de lo que yo siento, por si acaso acá no hay que trato de sorprender a la gente, no, lo que he vivido y lo que estoy viviendo hasta ahora. ¿Consideras que has nacido con la herencia de las danzas de tijeras, con ese legado desde tu natal comunidad de San Antonio de Chipao? Claro, por supuesto, yo he nacido, el trayecto mío ha sido bien triste, porque mi pueblo, donde yo pertenezco, es una comunidad de solamente de 120 familias, pequeña, se llama San Antonio, Los Chanjas, y yo parto de esa tierra en 1965, 66, parto a los 5 años de edad, migro a esta Lima capital,
y realmente pues cuando uno parte de allá de su tierra, y mi pueblo no tiene agua, muy poca agua tiene, solamente la lluvia es para poder, que si hay lluvia, crecerán los alimentos. Y si no hay lluvia, es triste, porque no va a haber alimentos. Por esa tristeza y por esa ausencia, mi señor padre migró primero y luego mi hermano mayor, que descansa en paz los dos, migraron y me trajeron. Yo vine en una angaría de burro. ¿Sabes qué cosa es la angaría? En mi pueblo hay una especie como unas bolsas hechas de la caoba, o hecho de las pajas, o sea, de los magueyes, se hacen las angarillas y ahí traen, y en mi pueblo no hay fruta y tienen que ir hasta a otra comunidad distante a 4 o 5 horas de caminata para traer las frutas, por decirte, la tuna, el manzano, el durazno. Y se hacen intercambios con productos. Y en esas angarillas, sin zapato, partí de mi tierra a un lugar donde se llama Cañapampa, donde esperamos 3 días para partir desde ese lugar hasta Puquio. Está en la provincia de Lucanas, en la región de Ayacucho. De Puquio migramos hasta Nazca. En Nazca llegamos a Ica, y de Ica llegamos a los arenales de Villa María del Triunfo, donde vivo. Y realmente pues somos 1965, 66, los primeros estudios en el Colegio Micaela Bastías, y realmente una experiencia. Mi hermano mayor ni bien había llegado, es algo anecdótico de la vida, ni bien había llegado, todo cholito, todo cacas, ¿no? Realmente, pues me dice, Rómulo, vamos, me dice, y mi hermano pues le gustaba el cine en ese entonces, me lleva al cine. Y yo no sé, entro a una casa gigante y entran bastante gente, apaga la luz, y estoy sentado y empieza los reclames, empieza y en ese entonces era Yango, los pistoleros. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Yo nunca había visto un cine chocante, y uno le mete un balazo y le cae acá en el corazón y empieza a salir sangre. Y yo salí corriendo, a mí también van a matar, me salí corriendo del cine. Entonces, porque era una etapa... ¿Cuántos añitos tenías ahí? Ahí tendría pues 6 años, chiquillo, muchachito. ¿Primera vez que...? Primera vez en mi vida. Nunca había probado una Inca Kola, por ejemplo, ¿no? Nunca. ¿Qué cosa es la Inca Kola? No sabía. Y nunca había probado fruta, el plátano. En nuestro sector no hay plátano. Y yo me he comido con cáscara y todo, porque realmente es que la inocencia de un niño, pues realmente es tan rico, y si te agrada, pues te la comes, ¿no? Entonces me lo he comido la cáscara porque pensé que también estaba rico, también me lo he comido. Son cosas que cuando un migrante, un campesino, un hombre del Ande viene, es totalmente novedad. Por ejemplo, otra de las cosas, mi papá trabajaba en la parada, era estibador, y mi papá, recogía varias cosas con su trabajo y me llevaba a Plaza 2 de Mayo, acá el Hospital 2 de Mayo, y ahí y había santos, pues, había un montón de, o sea, estatuas de los médicos. Entonces, mi papá no regresó como 3 horas, estaba triste, desesperado, ¿a qué hora va a venir? Y yo me arrodillé, empecé a rezar a las estatuas de los médicos, pidiéndole, papacito lindo, Diosito mío, tráemelo a mi papito, diciendo, pero sin embargo, cuando me doy cuenta después, era estatua de los médicos, no era dioses. Cosa de la vida que pasa uno, ¿no? Un niño campesino que llega a Lima, un niño campesino que con su inocencia va conociendo, va explorando. ¿Dónde estudió Joris Sicha? Yo estudié en el colegio de Micaela Bastías, acá en Villa María del Triunfo, el pesquero, la primaria, y la secundaria en el Centro Base Tupac Amaru, que también está dentro de Villa María, ¿no? ¿Tus padres eran católicos? Bueno, ellos como campesinos católicos, también ligado al mundo andino, a nuestros apus, a nuestros guamanis, a la madre tierra, la que fecunda, la que da el alimento a todos los seres de la tierra. Ellos veneraban y nosotros seguimos esos pasos, ¿no? Pero ellos están, papá José y mamá Paulina, que descansen en paz. Papá falleció a los 102 años y mamá a los 96 años.
Y Por no tomar Inca Kola, ya ves. O eso los ha hecho claro, fuerte. y No vamos a durar, pero ni los 80, creo nosotros, ¿ah? bueno, ¿qué nos pasará? Lo curioso es que ahí, papá, mamá, siempre, ellos eran quechohablantes y yo no perdí el lenguaje materno. Ñoja parla cune ayarienta, runa simita, ñoja jare. Estoy diciendo que yo hablo perfectamente el lenguaje materno, que es el quechua. Papá eran quechohablantes y ellos siempre me han inculcado a mí, y ellos eran también artistas. Mi papá bailaba la danza del cóndor, que son una danza con unos zuecos inmensos, unos zapatos gigantes de madera, y con su azucena bailan ellos y sus sonajas, bailan para el nacimiento del niño Manolito, el niño Jesús, y mamá era guailía. Entonces, de esas canteras, y mis abuelos eran danzantes, por parte por parte de mamá, era un maestro yachaj. ¿Qué es yachaj? Era curandero. De esas cosas, yo soy parte de ese conocimiento y aprendí en el trayecto esos conocimientos, porque un danzante tiene que saber leer las hojas de coca, la lectura de las hojas de coca. Las hojas de coca son 160 hojas de coca que son totalmente distintos y hay que saber interpretar en la lectura de las hojas de coca. Al igual también el conocimiento en la retribución, en la ofrenda a nuestras divinidades, a nuestros sapos. Ese cumplimiento da el danzante de tijeras y realmente de estas generaciones ya creo que pocos no lo practican, ¿no? Importante el respeto cuando uno llega a los pueblos, el pedir permiso a los apus, porque son tierras extrañas para nosotros y que también nos pueden afectar. Por supuesto. Nos pueden hacer daño si no llegamos con respeto, cumpliendo los protocolos que nos manda la sabiduría del pueblo. Definitivamente, ese es el entendimiento de la persona. Ese transcurrir, mira, lo curioso es que papá, mamá, yo, una vez llegado acá en Lima, estudié todo, pero ya llegaba a las vacaciones y nos mandaba a nuestro pueblo a ser otra vez libres como el pajarito, como el zorro, tu ganadito, a ser tus libres. labores agrícolas. Y eso fuimos absorbiendo más y más hasta que realmente ya empiezan a los 10 años, ya estaba viendo a mi tío, a mi maestro, don Eulogio Taipe Jorijaito, y a don Celestino Janampa, mi primo, eran bailadores de la danza de tijeras, y siguiendo a ellos, persiguiéndolos, iban a una fiesta y yo me pegaba a ellos y estaba ahí. ¿Qué es lo que te conectó a ellos para que tú sigas esa línea de danza de tijera? Es las raíces de mis padres, ¿no? Mis padres eran, como te digo, eran danzantes. Es algo que te nacía ya, claro, te impulsa, te da, y es más, porque allá en nuestros pueblos se espera la fiesta, pues una vez al año nada más, son tres fiestas, ¿no? En Navidad, la fiesta del agua y también los carnavales, ¿no? Entonces, a esas fiestas nada más se espera, pero después no hay nada, pues simplemente es los quehaceres agrícolas, las cosas que desarrollan nuestros pueblos. Las danzas de tijeras tienen desde hace más de 500 años de permanencia. Bueno, la danza de tijeras es de los ¿Cuál es el origen? Es de los pre-incas, ¿Por qué? Porque de los pre-incas siempre, el hombre de los pre-incas siempre eran ligados a la naturaleza y a la fiesta del agua. Por ejemplo, un hombre que vive en una comunidad, en un lugar, hasta ahora se mantiene, hacen la limpieza de las acequias. O la champería que dicen. Claro, van limpiándola para que el agua fluya tranquilamente. Entonces, y esa fiesta se realiza pues con danzantes, algunos con arpas, con violines, otros con cantos y todo. Esa es la trascendencia. La siembra del agua y cosecha del agua. También, bueno, eso también hace tiempo ha sido eso, y recién ahora lo quieren. Recién se está dando a conocer. Así es, pero anteriormente nuestros incas, nuestros amautas, nuestros hombres tenían otro concepto, otro entendimiento para mantener el tema del agua. Por ejemplo, hay una canción que dice, ¿no? Y una canción muy sencillito, ¿no? Que dice, ¿no? Yachanquicho manacho yachanqui, canasta ucupi yacuta apaita. ¿Qué está diciendo eso? La sabiduría y el conocimiento de los hombres del Ande, está diciendo, en el mundo católico, en una canasta ¿podrías tú llevar agua? No creo, ¿no? Pero en el mundo andino sí. Es la sabiduría y el conocimiento de nuestros hermanos mayores.
Entonces, o en otra parte de Yachanquicho, o Jamba Yachanquicho, o Manacho Yachanque, Piquiman Arito Churaita. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes tú o no sabes si realmente tú podrías poner arete a una pulga? Imposible, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Pero en el mundo andino sí. Entonces hay todo un conocimiento, por eso te decía que las 360 hojas de coca tienen una lectura, tienen un entendimiento, la retribución, la ofrenda a nuestras divinidades, el curar a nuestros enfermos. Los danzantes anteriormente, los danzantes de tijera, estaba comprometido con la naturaleza y estaba comprometido ¿para qué? El danza no solamente es el que baila, es el que tiene que mediar entre el hombre y la naturaleza, el que tiene que dar conocimientos, curar a sus enfermos, porque anteriormente no había médicos, pues. Entonces, ¿quién era el que hacía? El yachaj, el danzaj, el que baila. Entonces tenía el conocimiento para poder... Hasta ahorita que yo sepa, por ejemplo, los médicos, a ver que lo cure un susto, que se asuste un niño. No pueden curar, no saben. Y es nunca terrible. Te encuentre el daño que tienes. El médico dice, no encuentro, análisis, por acá, por allá, y nunca encuentra. Nunca encuentra. Entonces, ese conocimiento en el mundo andino sí puede uno poder curarlo. Se puede curar con la mirada, de repente, con un tocamiento, hay una energía especial. No solamente eso, hay, por ejemplo, el huevo de la gallina, pero de corral, hay que saber curarlo con rezos. Eso es un conocimiento también, otro conocimiento amplio. El huevo cura. Claro. Otro también puede ser, por ejemplo, en nuestro mundo, en el mundo andino, en nuestros pueblos, una persona está caminando solo y de repente se encuentra con un espíritu malo y se vuelve loco, se desespera y empieza se vuelve loco. Entonces, ¿cómo lo curas eso? Entonces hay que tener conocimiento, por ejemplo, con rezos especiales, al revés, no tal como se dice en las palabras, sino al revés. Por decirte, yo camino hacia el frente, en la palabra, ¿no? Pero eso como tú tendrías que decir, ¿no? Yo camino de frente, ¿no? Entonces tiene que al revés. Al revés. Entonces, esos conocimientos es para poder curar en esos males. O sea, hay todo un conocimiento muy amplio. Por ejemplo, cuando para que se reproduzcan tus animales, o sea, decir la vaca, las ovejas o los auquenios, ¿cómo tienes que darle una ofrenda a nuestras divinidades, a nuestros apus, a nuestros guamanis, a los centros sagrados, y se entrega y tienes que tener el conocimiento de todos los elementos. Si no tienes conocimiento de los elementos, ¿de qué cómo puedes tú hacer que se reproduzca más? Entonces, es todo un conocimiento y eso, en el caso nuestro, el danza conoce cómo poder uno curar. Si hay una maldad, por ejemplo, uno tiene conocimiento cómo hacer regresar eso. O sea, todo es un conocimiento amplio, un conocimiento que nuestros maestros mayores nos enseñan y uno tiene que cumplir su Eso misión. no significa que sea brujería. No, ese es un conocimiento de secretos ocultos, que se cura con plantas, que se cura con rezos, que se cura con pucupa y soplando. Esa facultad que tienen ustedes o algunas personas predestinadas para eso, también lo pueden utilizar para el mal. Bueno, generalmente para el mal no, al contrario, para curar al mal, eso sí. O sea, y eso se hace y siempre se ha hecho. Eso viene de generaciones tras generaciones, pero un danzante de tijeras de esta generación pues no tiene ese conocimiento. Entonces es preocupante porque la parte espiritual se está muriendo. Entonces mi preocupación es cómo poder dejar un legado a las futuras generaciones, porque es importante los conocimientos del mundo andino, de la parte profunda de nuestros pueblos. Y hay tanta cosa que conversar y tanta cosa que resolver en el camino de la vida, ¿no? Antes que te llames Joricicicha, ¿cuántos años tenías cuando tu tío te puso Condurcha, si no me equivoco? Así es. Bueno, a mí me puso Condurcha porque representa el ave más sagrada y grande de cóndor, ¿no? Y Condurcha. Y no afiataba. Entonces,
Papá ¿Quién te José. puso Condurcha? Bueno, eso me puso mi tío Celestino Janampa, Papilcha. Él me puso ese nombre. Entonces, no afiataba. Entonces, papá José, mi señor padre, me dice, oye, Rómulo, Romucha, término diminutivo, con gratitud. Oye, Romucha, ama que chay taja chay na hecho, chay mambale, chay, no. Sí, chacay, me dijo. Hormiguita, me dijo. Entonces, y no complementaba. Entonces, Joricha, Jori Sisicha. Ahí empieza. Sisi es hormiga. Hormiga. Jori es oro. Oro. Entonces, ¿por qué? Porque el traje que llevo es color oro. Es una pechera. Claro, una pechera, todo el contenido. Hay flecos dorados. Ajá. Entonces, por eso es que. ¿Esto se llama montera? Sombrero, lojo. Sombrero. Montera. Sí. Sombrero. Así es. Y cuando haces esto, la cinta buena, esto representa a la ala del cóndor. Ala del cóndor. Y esto representa a la energía mayor de los apus. Esto representa al viento. ¿Es pesado el no sombrero? Tanto. Anteriormente era de oveja, ahora ya de esponja. Pero anterior era de lana de oveja. Eso pesaba. Era de sí, lana de oveja. Eso llegaba a pesar alrededor de 5 o 6 kilos. Caramba, y también era más dificultoso para la danza. Claro, bailar. pero eso. Es cierto, no sé si ustedes mismos son los que diseñan sus vestuarios. Claro, cada danzante de tijeras tiene que aprender. Si eres un buen maestro, tienes que aprender a coser tu propio. O sea, ese es el protocolo. Claro, sí. Cada danzante tiene que confeccionar su diseño. Así es, y ser creativo. Ahora ya es un poco más reluciente. Antes era un poco más sencillo. Eran espejos, más espejos ponía. Ahora no, ahora hay bastantes diseños de alto relieve, entonces. Siempre has preferido el dorado, todo. Sí. Por eso viene Jori Sisi. Así, por eso, Jori Sisi. Hormiga de oro. Hormiguita de oro. Y Icha ya es más chiquito, Sisicha. Sisicha, el término cha. Cha es término diminutivo con cariño. ¿Por tu tamaño? Uno porque soy pequeño de tamaño, pero recontra hiperactivo trabajador, ¿no? Por eso las hormigas son chambeadoras, entonces, por eso que a mí me ha puesto ese nombre mi señor padre José Guamaní, Jori Sisicha, hormiguita de oro. Correcto. Y el guante de lana. ¿Ya? Bueno, el guantes es la parte donde el danzante de tijeras, anteriormente este color ya no era netamente, era color de oveja o de alpaca, y con eso se tocaba antes el danzante, ¿no? ¿Y por qué? Porque te da más sonoridad en el momento que... El tañir de los fierros. Sí, claro, yo pensaba que las guitarras, la tijera era una tijera, y yo veo que son dos ovillones sueltas entre sí. Una hembra y un macho, por ejemplo, es necesario que conozcan. ¿Y cómo se diferencia cuál es hembra y cuál es macho? Uno por el sonido agudo y el otro por el sonido grave. Por ejemplo, acá, un sonido totalmente agudo. Ahora vamos a ver al macho. Más grueso. Más grueso. Es como una campana. ¿Me puede prestar si es pesado? Tiene 1 kilo. Yo con esto lo único que quería era reventarle la cabeza al choro, hermano, que se quiere llevar mi vestuario. Pero qué bueno, hermano. ¿Te robaron unas tijeras? A mí, cuando me entregó mi maestro, se robaron. Y cuando me robaron pasó un tiempo de más o menos como 3 años. Y pasó el tiempo y me soñaba. Como quien decir, estoy acá, ven. La tijera me llamaba. Entonces lo que yo, no sé, miro las cocas y auguraba de que sí puedo encontrarla. Y dicho y hecho, me fui a Ica, o sea, me robaron en Lima, pero esa tijera ya estaba en Ica. Entonces, veo otra vez la coca y dice, sí está acá. Entonces, pero ¿dónde puede estar? ¿En qué parte de Ica? Claro, ¿dónde? Entonces, de casualidad, una señora viene y me dice, ¿sabes qué? Jori Sisi, hay un señor que tiene siempre al lado de mi casa, hay uno que toca la tijera y es danzante también. Así, ¿en qué parte vive, señora? Yo vivo acá cerca, nada más, vamos si quiere, para que lo conozca. Entonces,
Fui, miró la coca y ahí estaba la tijera. ¿Esas son las tijeras? No, esta ya es otra. ¿Cuántas tijeras tienes? Yo tengo 12. 12 tijeras. Cuando quiero Y es viajar. increíble, o sea, tú adivinaste prácticamente dónde estaban tus tijeras. Claro, pero es que la hoja de coca te lleva, te va llevando, te va llevando. Y cuando hay una forma de interpretación, acá es. Y realmente pones el nombre de la tijera, y con eso empieza a dar el seguimiento y ahí estaba las tijeras. ¿Y lo reconociste? Claro, lo reconozco, porque cada uno conoce instrumentos. Pero Claro. ya saca la tijera y sacó, y a ese chico le había vendido otra persona. Y le dije, este es mío. Acá me robaron, pero tiene que arreglar. No, me lo agarré, no lo solté. Es mío, claro, claro. Y tú reclámale a ese pata que la vendí. ¿Quién era? Y era un compañero danzante que la había vendido. Otro compañero. Son cosas que pasan en la vida. Pero. No, y lo importante es esa facultad que tienes, ¿no? De saber leer, leer la coca. Es que eso te preparan los maestros y cuando uno conoce, pues realmente es fácil para uno, ¿no? ¿Y cuántos trajes tienes? ¿Cuántos vestuarios? En total tengo, durante los 50 años que he pasado, tendré, ¿cuánto? Unos 34 o 35 trajes. Y todos ya están viejas. Pero no, este traje, por ejemplo, es un traje, y yo lo digo y con todo el respeto a un gran amigo mío, el señor, el ingeniero Carlos Añaños Gerí, me regaló este traje. Él es del patronato Piqui Machay, bueno, el hombre de Cola Real, la familia Añaños. Claro, él es un amigo mío y él me regaló este traje porque se había enterado y yo no lo conocía y me dice, por vía WhatsApp, me manda una nota, me dice, felicitaciones, Jorisicha, yo soy tu seguidor, me dijo. Gracias, le digo. Sí, pues estamos ahí preparándonos para lo que se viene, los bolivarianos en Ayacucho. Ya, yo te obsequié un traje, y este es este traje que estoy puesto ahorita. Él me obsequió. Caramba, ¿fuiste como un símbolo para los bolivarianos allá en Ayacucho? Claro, yo he sido declarado embajador de los Juegos Bolivarianos, Joris y Sicha. Y realmente, pues, eso lo da el legado, pues. El legado es el que dio ese reconocimiento. Y el símbolo de los Juegos Bolivarianos ha sido un danzaj. Ese danzaj, ¿quién era? Era yo. Así es. Un aplauso para Joris y Sicha, que definitivamente hoy nos está dando a conocer así ilustrativamente toda la importancia de las danzas de tijera como cultura viva. Qué importante que sigas difundiendo este sentimiento tan importante. Joris y Sicha, la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión te otorgó un certificado de haber cumplido la carrera de gestión pública. Sí, bueno, eso lo trabajamos y realmente pues ese reconocimiento de gestión pública ha sido, porque realmente el danzante de tijeras, como danzante de tijeras, pues soy reconocido por el mundo, pero para que tenga un título para poder lograr algunas propuestas de proyecto y cosas, ¿no? Es de lo que hicimos en el trayecto de nuestra vida. Y no solamente eso, también ¿Por qué gestión pública? ¿Por qué? Porque para mí... ¿Te gustaría participar en la política, llegar a ocupar algún lugar, un puesto? Mira, te comento algo. Yo tuve la gratitud de, cuando yo lo he conocido al gran congresista, nada menos Javier Díaz Canseco Cisneros, que falleció, él ha sido candidato a la presidencia. Entonces, como hemos sido amigos siempre, un día me visita a casa y me dice, oye, Jori, postula pues para el Congreso. Y yo le acepto. Yo postulé con el número 11 del Partido Socialista de Javier Díaz Canseco, Javier Díaz Canseco Cisneros. Postulo y realmente pues el partido político del Partido Socialista no pasó la valla electoral. Pero yo había acumulado 17.142 votos como trabajador del arte, como danzante,
y Es un realmente, voto considerable. claro, yo iba a ser congresista. Tenías ya para ingresar. No, ¿Qué faltó ahí? es que El partido. el partido no pasó la valla electoral Ajá. y se frustra. Ujú. Ninguno entró. Entonces, es lo que sucedió. Entonces, tuve esa gratitud. Entonces dije, cómo se puede hacer en este trayecto de la vida? Y hay que seguir innovando y seguir preparándonos. Entonces, por eso hago el tema de gestión pública. Y ahora hay pues como 42 partidos, cantidad de... Me llama uno, me llama el otro, que esto, que por acá, que por allá. Pero mirando bien las cosas, no confío ya en esta situación que está pasando en el país, ¿no? Esperemos que algún día haya un buen líder que asuma la responsabilidad seria, pero para gobernar para el pueblo, no para el saciamiento de un grupo o el saciamiento personal, simplemente para llenarse los bolsillos, retirarse y el pueblo olvidado. Eso no soy parte de esas cosas. Yo realmente soy parte de que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros hermanos, tenga la misma misión y el valor que se merecen cada uno de nosotros. Somos seres humanos tal como cualquiera otro. Yo pregunto, tanta riqueza están amasando algunos, ¿creen que se lo van a llevar? Eso queda acá, todos se van a ir calatos. Claro que ayudará a sus futuras generaciones. O algunos esa riqueza tienen que pagarlos en indemnizaciones. Así es. Algunos cumplen condenas, están procesados, tienen que huir, se suicidan. Qué triste es nuestra realidad, Es terrible, Jory. es terrible. Por eso yo le digo que hay que tomar conciencia, pueblo generoso, hermanos. Yo soy un danza, pero así mismo también pues, hay que trabajar por el tema fundamental de la valoración de nuestra cultura en el país y con presupuesto. Sin presupuesto no hacemos nada. Unos cuantos nada más se llevan la plata y los demás tristes. Eso no puede ser. Como adolescente, tuviste, si no se puede vivir de las danzas, ¿qué otras labores cumpliste? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué trabajabas? Bueno, yo en algunos contratos de las comunidades, de los pueblos, sí pagaban bien, pero después a los quehaceres de la vida, pues yo vendía medicamentos galénicos, medicamentos. ¿Eso lo hacías ya desde muy joven? Claro, de muchacho. Y pues realmente, ¿cuántas farmacias conozco? Un montón de farmacias. Iba y le daba agua de azar, agua flores, todas las cosas, todo lo que es galénico. Y iba ganando un poco de dinero ahí y para la sobrevivencia. Es eso. Y con el arte también, ¿no? Primaria, secundaria, lo hiciste acá en Villa María. Sí, así es. Sí, por supuesto que sí. Villa María es para mí como mi casa, ¿no? Porque Villa María del Triunfo ha sido el que me cobijó. Y de ahí, bueno, ya con el pasar del tiempo, ahí crecí, ahí estudié y ahí tengo una casita ahí. Y luego de ahí también, ya cuando tuve mi compromiso con mis dos hijos y mi esposa, realmente pasé a tener otro pequeño predio acá en América por San Juan de Miraflores. Sí, ahí tuve también, y ahí están ya mis hijos, ya. Uno es emprendedor, músico también, danzante de tijera, y la otra es ingeniera industrial, y ahora tengo una última que es mi pequeña Stephanie Urpi, tiene 15 años, también es estudiante, y otro que es ingeniero industrial que recientemente se ha graduado también. ¿Quién es el danzante también, tu hijo? ¿Inticha? Sí, Inticha es hora, sí. Inticha. ¿Cómo nace tu rivalidad con Jarjaria? Una rivalidad pero recalcitrante con Lucifer. ¿Cómo te conviertes en maestro de quechua? ¿Cómo decides? ¿Cómo comienza tu representatividad internacional? Todas estas interrogantes, luego de nuestra brevísima pausa, hoy estamos con el gran Jory Cicicha, el extraordinario Rómulo Guamaní Jaramba. Pero nos podemos despedir de esta primera parte. Claro que sí. Con un tañir, con ese tañir de tijeras. Muy bien,
bien, el extraordinario Cory Cicicha en tu podcast Cuéntamelo Todo. ¡Volvemos! Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Muy bien, continuamos con el gran Cory Cicicha, Rómulo Guamaní, Janampa, desde la comunidad de San Antonio, Chipao, Lucanas, departamento de Ayacucho. 9 veces campeón nacional de danzas de tijeras. Pero esa habilidad, hermano, esa destreza, esa cualidad que nos ha llenado de tanto orgullo, de tanta gratificación, ¿cómo nace? ¿Cómo así te conviertes en todo un especialista? ¿Cómo así logras esa destreza, Cory Cicicha? Bueno, nosotros, como le decía, que yo vengo de raíces maestros, tanto por los abuelos como también por mis tíos que han sido danzantes. Yo asimilo y capto con la práctica he tenido casi más de 4 o 5 años siguiéndole a mi maestro, don Eulogio Taipe, y él, para ya iniciar esto era práctica, es convivir con el maestro, práctica. Por ejemplo, tocar las tijeras, el movimiento, el gesto, la forma, los pasos, conocer las secuencias musicales, todo eso es un entendimiento en la danza. Entonces, cuando ya se sale a la primera plaza, ¿qué quiere decir esto? La primera plaza es en el día de que Cristo muere en el tema católico, y ese día los danzantes de tijeras salen a bailar, a festejar la ausencia de la muerte. Viernes Santo, por así es, Jueves Santo, Viernes Santo. Entonces el danzante y todos los jóvenes danzantes salen a bailar para mostrar de que no se ha muerto su cultura, sus raíces en la danza. Entonces todos los chicos bailan esa noche, que son alumnos de los maestros. Y yo practiqué tremendamente bajo el guía de mi maestro, don Eulogio Taipe. Yo practiqué con él que, por ejemplo, para yo aprender a danzar, y ya una vez logrado, se practicaba a veces en su casa, con los maestros arpa y violín, porque antes no había el grabador, esa cosa. Entonces con música en vivo practicábamos, y cuando venía esta fecha, faltando una semana, a mí me llevó al cerro más grande, que es el cerro Apuchunta, y hay una especie de cueva, y ahí colgó las tijeras netamente jóvenes, o sea, recién hechas, lo colgó para que tenga el aliento del cerro, del Apu, y que suene como debe de ser las tijeras. Una vez hecho eso, ya a mí estuve 3 días y 3 noches desnudo
intrusa para poder recibir la energía del cerro. Y así es que uno se logra hacer danzante. Pero ahí no hay cansancio, no hay frío, no hay, todo es concentración, todo es, te prepara el maestro, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros hemos podido aprender en ese proceso de asimilar el conocimiento del maestro. Y ya en el transcurrir de, una vez que entres a la fiesta del ensayo ceremonial, realmente pues eres contratado por alguna persona para la fiesta del agua o para la fiesta de la bajada de las cruces en el mes de mayo y te llevan. Y ahí empieza el periplo del danzante para poder desarrollar en las fiestas costumbristas, que no dura un día, sino 3, 4, 5 días en una fiesta costumbrista. Y vas aprendiendo. Si eres bueno, lograste salir airoso de esa plaza, irás a otra plaza, te van a seguir llevando. Y ese proceso es desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y octubre, culminando con San Martín, en mes de noviembre, la fiesta de la danza de tijeras. Y eso es como una práctica, todo vas recorriendo y vas practicando. Pero en ese concepto de recorrido también tiene que siempre venerar a nuestras divinidades, la ofrenda, la retribución, el pago a los cerros. Si no haces también, no estás cumpliendo la misión de lo que te encargaron los maestros para poder desarrollar la danza. Ese aprendizaje es nada menos la práctica. En la práctica el maestro te va indicando, ese paso no está correcto, hay que mejorarle porque ese no tiene acabado, o sea, y vas asimilando, y logras ser el danzante, y ahí te va enseñando también, esto se lee las hojas de coca de esta manera, de esta forma, se cruza esto, se cruza el otro, esta es la interpretación. O sea, ese conocimiento es netamente de bastante filosofía, bastante entendimiento y mucha práctica. Y eso es lo que he desarrollado durante todo este tiempo y durante hasta mi aprendizaje. Y que yo me encuentro, en 1980, vino un minero de Jochajasa, de Huancavelica, yo estaba en Lima, viene y me busca la familia Lizana y me dice, maestro Jori, ¿sabes que allá en Huancavelica hay un danzante de tijeras de mi paisano? Pero ya has derrotado a todos los danzantes y me han dicho que tú eres la única persona que puedes tú derrotarlo allá en nuestra tierra, porque es muy crecido, muy pedante, muy soberbio, porque era buenazo. Entonces era Lucifer, Gabriel Hilario Guamangliali, de Rantay. Entonces me llevan. Llego a Rantay y empieza la competencia. Y la plaza era chiquito y dijeron, no, muy pequeño, vamos al estadio. Tenía un estadio grande. Por la convocatoria. Es que se habían enterado la mayoría de los pueblos, se pasan la voz, pero no, tal persona está viniendo, tal danzante está viniendo. A Lucifer. Así es, entonces, y pues ha venido como más de 32 varas. ¿Qué son 32 varas? 32 pueblos. Y era tan llenecito estaba, y ahí la competencia de APE, entonces yo enfrenté ahí. Y cuando he enfrentado, logramos vencerlo a Lucifer con una prueba. Él se atragantó con 3 arcos de violín, se la tragó hasta por la garganta, y una espada también encima. Entonces, el reto era terrible. Y a mí me tocaba responder, pues, ¿no? ¿Qué hice yo? Unas barretas que son de los mineros, unas barretas, 12 barretas, esas 12 barretas, botarlo con los dientes, hay que saber botarlo. Y boté los 12 barretas, todos plantados. El último quedó medio genjo, o sea, medio chueco, pero plantado. Entonces, a raíz de eso que cuando derroté, Lucifer se puso a llorar porque había sido derrotado en su propio pueblo. ¿Y qué ha pasado ahí? Realmente había muchos cargontes, habían venido, haciendo cola para hacer contrato con Joris y Sicha. Y así, y ese es 1980. De ahí pasa un poco más, y yo iba viendo todos los pueblos de Huancavelica, y realmente los de Huancavelica no llegan a nuestra zona. No llegan, o sea, no
mis paisanos de Ayacucho no les agrada mucho la música que tocan ellos. Entonces, razón por la cual no los contrata. Entonces, a mí Huancavelica sí Acraquia, Guaychapampa, hasta Ayacaja, Angaray, Piscopampa, Ayato, Rantay, Guaya Grande, Guayachi, todos esos pueblos me contrataban a mí, entonces iba conquistando todos esos espacios. Y se abre el surco, se abre el camino, y a partir de esa fecha ya los ayacuchanos siempre van para Huancavelica, pero un huancavelicano no viene para acá. 1988, 89, Jarjaria aparece también, otro de los grandes representantes, y con Jarjaria competí varias veces. En cuántos lugares, un montón de... Así como con las barretas, ¿qué pruebas has hecho con Jarjaria? Bueno, con Jarjaria hemos hecho, por ejemplo, en la plaza, te amarras un poncho como si fuese una pelota y vas saltando, pero como una pelota, como si estuviera dando bote, pero amarrado. Pero eso ahí tienes que dar vuelta y vuelta, y de ahí desatarte y solo ponerte el poncho, volverte a poner el poncho y salir airoso de esto. O también atravesarse con alambre por el rostro y corretear. O sea, cosas un poco difíciles, claro, pero no imposibles. Entonces, y con esas cosas de Moche y Jarjaria también hacía representaba muy bien de esa generación, ¿no? Algo de faquirismo tenían ahí. Claro, así es. ¿Nunca te pasó de repente algún accidente, algún tema que expusiste demasiado tu salud? Sí, eso ha sido en la comunidad de Andamarca, allá en Ayacucho. Había en total 8 danzantes y yo era uno de ellos. Empezamos a hacer las pruebas y una de las pruebas, yo en esta parte tenemos pues tendón, y acá lo hice pasar con alesna, ¿ya? Pasarlo y arrastrar con los pies en los violines, amarrado bien hechicito. Lo hicimos. Y cuando terminé, jalé eso, no podía caminar. Claro. Había afectado a los nervios. El tendón, algún nervio. Entonces no podía caminar. Y con carretilla me tenían que poner ¿cómo se llama? Para venir a Lima otra vez. Claro. Me pusieron al carro y con carretilla me pusieron. Ese accidente. Y tenía contratos en esa fecha, como más de 8 contratos seguidos. Y no podía porque realmente estaba mal. Claro. Y tenía que devolver la plata, tenía que poner otro danzante para que vaya, pero ya no es igual porque la persona que te contrata quiere porque quiere tu presencia. Claro. Pero mandas a otro, ya no, mejor sabe que devuelve plata, ya pero queda mal. Pues. Entonces, eso me ha pasado, ese accidente. Pasó todo un año que no podía caminar, entonces ya recién me recuperé y volví a bailar, ¿no? ¿Pensaste que nunca ibas a caminar? Sí. Habrá sido difícil. Recontra difícil porque es triste, pero de no caminar es terrible. Y ya, pues, yo dije, acá quedará todo. Pero otro señor me viene y me dice, no, a ver, pues, yo quiero que vayas a bailar. No hay mucha exigencia, pero puedes bailar. Ya fui, pues, ya, entonces bailé, salí airoso. Ya otro, ya está activo, Jorge Sisichato, ya otra vez a las plazas. Y siempre hay nuevos retos que ustedes mismos se los proponen, se los ingenian para sacarlo. He visto también con los sapos. Claro, con los batracios. Con los batracios se lo comen, creo. Claro, el buen danzante se come mínimo siquiera unas 10 ranas. Y así vivas. Viva, pues. ¿No te afecta el estómago? Adentro cuando están corretean también Pero así es, pues, son las competencias que se dan. ¿no? Pero para eliminar esos batracios que están vivos, tienes que tomarte bastante alcohol de trago. Pues. ¿Ya? Tomas y mueren. Y los expulsas. Y los jugos gástricos ya los matan. ¿no? Así es. ¿Por qué nace esa idea de que los danzantes de tijeras tienen pacto con el diablo, que son representaciones diabólicas? ¿Cómo nace esa leyenda? Bueno, esto cuando España viene y ve al hombre andino haciendo sus ofrendas, sus pagos a nuestras divinidades,
y no entendían pues qué cosa, para qué era eso. Entonces, y los católicos le dicen, no, este tiene pacto con el diablo. Ahí empezó todo eso. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado? El 2002 viajo yo a Alemania. En Alemania me invitan los benedictinos de Alemania, son sacerdotes benedictinos que son bastantes, todo un monasterio gigante. Entonces, me invita, pero esta invitación había hecho llegar a Cipriani, al cardenal Cipriani. Peruano. Peruano. Pero este Cipriani ha dicho, ¿cómo vas a llevar a esos demonios, esos borrachos, esos demonios, esos satanases? Entonces, nunca llegó esa invitación, nunca. De casualidad, nosotros fuimos al Joyolriti del Cusco y estaba el presidente de los benedictinos, el padre Fideles Rupert, presidente de todos ellos. Entonces, y estábamos bailando, fuimos a hacer una veneración a los Pavluchas, al Joyolriti. Entonces, escucha las tijeras y el padre vino a donde estábamos nosotros y nos dice, ¿sabe qué? Amigos, nosotros le hemos invitado, a la Santa Tijera le hemos invitado, hemos mandado un documento y nunca, ¿no? Y le hemos dicho que nunca llegó ese documento a nosotros. Vamos ¿cómo se llama? Ahí tienen una iglesia ahí en Joyolriti y ahí mismo lo redactó el documento y toma la invitación. A raíz de eso es que nosotros viajamos a Alemania y ahí los sacerdotes benedictinos nos hacen una ceremonia y nosotros también hacemos la ofrenda para las divinidades. Y ahí que nunca voy a olvidar y dijo lo siguiente, así ustedes son hombres, son sacerdotes andinos, nosotros somos sacerdotes de los benedictinos. Así como ustedes, en aquella época, ustedes son hombres de las montañas, Moisés también era hombre de las montañas. Y es algo curioso, porque al final de todo esto, nos han dicho a nosotros, Padre Fidel, que nosotros no tenemos ni un pacto con el diablo. No se preocupen. A partir del 2002, él mandó a todos los lugares del mundo una carta que los danzantes de tijeras no tiene pacto con el diablo. Es la relación entre el hombre y la naturaleza con las divinidades como hombres de las montañas. Entonces, ese documento llegó y recién el 2002, después de 500 años, se reconoce a la danza de tijeras que es una danza de sacerdocio, una danza de cumplimiento, una danza de la veneración a nuestras divinidades. El 2002, después de 500 años, pasa 3 años más, recién ahí se reconoce patrimonio nacional. Pasa 5 años más, el 2010 se reconoce patrimonio inmaterial. Pasa 7 años más, quien le habla hace reconocer el Día Nacional de la Danza de Tijeras con la organización de la Asociación de Músicos y Danzantes de Tijeras de Ayacucho, Perú, que realmente pues hicimos este trabajo y sale una ley en donde Pedro Pablo Kuczynski como presidente y con Meche Arauz y los 86 congresistas firmaron para que se declare Día Nacional de la Danza de Tijeras. ¿Quién lo hizo? Bueno, mi persona. Tu gestión, tu comunidad. Así es. ¿Cuál fue el primer país donde llegas con tu danza de tijera? Bueno, la primera vez que yo parto en 1986 ha sido nada menos Argentina. Ahí en Argentina hay un festival que se llama el Festival de Cosquín, donde participan de todas partes del mundo, participan en ese festival. Es un festival muy famoso. Viajamos y ahí conozco a Jan Roch. Jan Roch, que descansa en paz, era el secretario de Cultura de la UNESCO. Y me dice, Joricisicha, quedas invitado para Francia, para Europa. Y ahí que el ciclo de los festivales que se dan en verano en Francia, ahí es muchos lugares de Francia.
viajamos a Toulouse, viajamos a muchos lugares de Francia, hay bastantes festivales que empieza el periplo así. Y luego ya los otros siguientes años hemos estado en Alemania, en Suiza, ¿Cuándo llegas a China? Bueno, eso ha sido el 2006. 2006. ¿Cómo así te llega la invitación? A mí me invita, como acá yo participé en muchos festivales, en muchos eventos de acá en Lima, había una reunión de embajadores, bailo yo ahí, y pues realmente ya la danza de tijera estaba siendo conocida, y los de la embajada de acá de Taiwán, acá en Lima, ven y me llaman a la embajada y me dicen: señor, usted queda invitado al Festival de Folclore de Niños Ilan en Taiwán. Entonces, bueno, ¿cómo hago? Y nos dieron, es la única, el único país que nos puso el pasaje. Porque un pasaje ahorita, ¿sabes cuánto cuesta llegar a Taiwán? Cuesta, ahorita está $4,500 por persona. Ida y vuelta. Ida y vuelta, sí. Pero allá tienes casa, tienes comida, tienes todo, pero el tiquete aéreo es recontra caro. Entonces, aquella vez viajamos y llegamos ahí a la China comunista, a Beijing, a Hong Kong, a Asia en este caso, ¿no? Y luego de ahí a Europa, que yo toda Europa casi conozco yo, casi toda Europa. Estados Unidos también, como te decía, el Kennedy Center es el centro de arte más importante que está en la frente de la Casa Blanca, está el centro de arte de los Estados Unidos. Y así como eso, a la reunión de los intercambios culturales con las reservaciones indígenas de Norteamérica, los verdaderos americanos, tuvimos la gratitud de estar en los powwows, que son los festivales que se dan allá en Estados Unidos, y también en el Festival de la Cultura del Mundo, en tenis, en Atlanta, en Seattle, en Washington, en Colorado, todos esos sitios hemos conocido con nuestra danza de tijeras. Y ha sido para mí una experiencia tremendo de poder llevar el mensaje del Perú a través de la danza. ¿Estuviste en el cambio de mando de Bush? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Ha sido una cosa bien curiosa. Acá en el Perú nos buscan porque querían que asistamos a esa reunión. Nos llevaron 3 días, hemos estado en la embajada en Perú, chequeándonos. Como somos ayacuchanos, esto puede ser terruco, qué cosa. Entonces, 3 días estábamos ahí. Un reglaje único, total, chequeándolo toditito. Y 3 días. Ya, acá no tiene problemas, y ahora sí, vayan a representar. Recién viajamos. Ha sido eso la experiencia más tremenda de asistir al cambio de mando de Bush. Ahí conocí pues, a Dan Guerrero, que era el productor de Hollywood. Es un hombre importantísimo. Y conocí a Miguel Ángel, cónsul peruano, muy amante a la cultura, y que realmente pues Miguel Ángel ha sido el cónsul peruano en Seattle, en Washington. Tuvimos la gratitud de compartir gratos momentos con él y vivir en su casa. Bueno, caminos de la vida. ¿Llegaste a conocer a Gabriel García Márquez? Nos comentaste. Sí, por supuesto. Al comenzar el programa, eso fue en Colombia. En Colombia. ¿Cómo fue tu presencia allá en Colombia? Ha habido una presentación de un libro y estaba el presidente ¿cómo se llama?, de Colombia, y estaba también Gabriel García Márquez. Y nos invitan a la presentación del libro de aquí, de acá del Perú. Asistimos y ahí personalmente le hemos conocido. Yo le he conocido también ¿cómo se llama?, al presidente universal de Cuba, Fidel Castro. ¿Llegaste a Cuba también? Claro, por supuesto que sí. Ahí me descubren, pues a mí, es una anécdota que pasó. Cuando estuve en Cuba, fuimos a develar la estatua de José Carlos Mariátegui y también del poeta César Vallejo. Y el Partido Comunista de Cuba, en su atrio nos invitan, y yo fui ahí y me llevan a una radio Reloj, yo recuerdo, y Radio Rebelde, que tienen en Cuba, famosísimo. Entonces, yo travieso, digo, pues, en la entrevista,
No sé qué se me vino a la mente, le digo, señoras y señores amigos de Cuba, yo he venido de 3.800 metros sobre el nivel del mar, tan solamente para conocer al hombre universal, al presidente Fidel Castro. Eso dije. Y pasaron como 6 horas y llaman por teléfono al embajador de Perú en Cuba. Y, y me dicen, ¿sabe qué? Señor, usted está, ha mandado, dice que hay que visitar al presidente. ¿Estaba escuchando al presidente? Escuchan todo. Cuba, si supieras cómo es Cuba. Es más atrasado que... No, es tan recontra informado de todo. Porque es más chico también. Chico, ¿no? Y está recontra informado. Tú llegas a Cuba, desde donde estás caminando, saben qué estás haciendo. Saben todo. Y entonces me dice así, el presidente ha dicho que vayan, vamos a visitarlo. Algo curioso. Ya dije, ya pues, hasta que será un honor, dije pues. Entonces viene y nos dice, ¿sabe qué? Cámbiense, vamos a ir. Ya, cambiado, estamos así con mi traje completo. ¿Y qué ha pasado? Nos lleva con el carro y se mete y había un puente, pero debajo del puente. No, y nos cambia a otro carro. Otro carro. Sale el carro, otro carro. O sea, por la vía satélite están viendo qué cosas hacen, de repente, cuántas cosas puede suceder en el sistema político, ¿no? O sea, lo cuidan, lo blindan totalmente. A Fidel Castro. Y yo recuerdo una cosa que eso es necesario decirlo, a estas alturas de la vida, llegamos y espérense un ratito, nos dijeron los encargados, ¿no? Los que le cuidan, pero los que están a su cuidado del presidente. Y pues realmente nos dice, ¿sabes qué? Mira, ya va a salir, bailen. Empezamos a bailar, está bailando, y sale. Un hombre alto, con Fidel. Claro. Y verlo a Fidel no es cualquier cosa, pues es un hombre universal. ¿Cuántos años ha resistido y sigue resistiendo Cuba, no? Entonces, ¿qué pasa? Bailamos y a nosotros nos dijo, pues, de acá para allá no pueden acercarse, de acá, hasta acá nada más. Entonces ya, pues, estamos cumpliendo lo que nos han indicado. Y Fidel mismo, ven, me dice, ven. Voy y ya pues me acerco, le doy la mano, mi mano se pierde en su mano porque su mano, una mala. Y ¿sabe qué me dijo? Que nunca voy a olvidar, que dijo lo siguiente: yo he sido amigo de José María Arguedas. Imagínate. Yo he leído sus obras. Ustedes han venido con los apus, con los guamanis. Un hombre leído, pero no es cualquier tipo. Y realmente me he quedado asombrado. Y le pedí una foto, hacerlo. Sí, te quitan todo, porque es bien peligroso. O sea, es decir, es bien reservado. Es un jefe. Entonces, jefe de Estado. Y yo le dije, por favor, esa foto pásanos para tenerlo de recuerdo. Sí, no te preocupes. Hasta ahora nunca me han entregado esa foto. Es que ellos mismos cuidan. Que es tema político y claro, eso. Claro. Y esa es la experiencia que tuve de estar en Cuba. Y así como esos temas, he conocido al primer ministro en Taiwán. Vino con helicóptero, bajó y yo le regalé un presente de artesanía peruana, un retablo ayacuchano. Se maravilló, una felicidad para él. Y él me regaló un reconocimiento de lo que tienen ellos, la copa es una copa pero de bronce, es un acabado donde los chinos practican el arte marcial. Y es una cosa, una belleza, no sé cómo explicarlo, pero es una cosa de belleza que eso me entregó, y eso es realmente pues experiencias vividas en el trayecto, en la vida, personalidades, gente bacán, gente inteligente, poetas, escritores. ¿Estuviste en la tumba de César Vallejo?
Por supuesto, Eso Montparnasse. es París. En París, Francia. Montparnasse es el lugar del aposento. Y le voy a contar una cosa anecdótica. Montparnasse es el lugar donde está, todo es silencio, nadie puede hacer bulla ahí. Nadie es. Entonces, Ni los muertos. nada, pues, así. Entonces lo que yo hice es, quiero tomarme foto, dije, pero no voy a tomar una foto con la tumba del poeta César Vallejo, el maestro. O sea, y digo lo siguiente, pero no, ¿y por qué no podemos bailar? Y los guardianes, los que cuidan Claro. el lugar del cementerio, se acerca y dice, a hacer bulla. Entonces, por ahí se apareció un amigo que se llama Carlos, no es Carlos, no me acuerdo su nombre, es el que habla francés. Y yo le digo, dile, pues, vamos a hacer una musiquita para el poeta, pues, podemos hablarle a los guachibanas, a la gente, Claro. a los policías. Dice, no, está prohibido, no estás loco. Y le digo, pues, vamos a hablar conmigo, ya estoy vestido, me acercamos a donde están los policías. Y le digo, pues, señor policía, yo he venido de 3.800 metros sobre el nivel del mar y quiero solamente que me dé 5 minutos para poder tocarle la música a nuestro poeta César Vallejo. Eso le explica en francés el amigo. Y le explica y le dice, no, así es. S'il vous plaît, por favor. Ya, 5 minutos, no más. Ya, aceptó. Claro. Está feliz ya, pero. Entonces, empezamos a bailar para César Vallejo en la tumba del maestro, el gran poeta. Y los policías, otra gente se amontonan, Claro. y estaba pasando Reuters, una cadena internacional de, ¿cómo se llama?, de televisión. Ya. Y también estaban pasando, casualidad de la vida, ¿no? Y boom, se viene pues el canal. Y ya pues estamos bailando. Y los tomas. Y empezaron a hacer tomas y los policías también, entonces ya no era 5 minutos, se pasó los 45 minutos y se estiró. Ay. Y la gente feliz que por acá. Y ya pues habíamos logrado nuestro objetivo, ese sueño de estar bailándole para el poeta, ¿no? César. Y ha sido la experiencia y ese documento que bailamos, en la noche, en la noticia, empieza a salir danzantes de tijeras homenajean al poeta César Vallejo. Lo transmitieron. Transmitieron. Noticia. Y a nivel de toda Europa, cosas bien bacán. ¿Y qué hicimos nosotros? Le pedimos, le llamamos por teléfono porque yo no sé hablar el francés, excepto unas cuantas, monsieur, parlez français, cositas así. ¿Eso pequeñas. qué significa, monsieur? Monsieur, o sea, señor, usted habla francés, estoy diciendo, ¿no? Ajá. Entonces, Y por favor, ¿cómo se dice? s'il vous plaît. Suple. S'il vous plaît. Suple. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Le pedimos al canal que ese canal mande esa noticia para Perú, para Canal 5, para Canal 4, para todos esos canales, que mande. Mandaron y nunca lo publicaron. Entonces, ¿cómo otros países te dan el tratamiento adecuado, te dan la cobertura como tú deseas, y acá en tu patria, que nadie es profeta en su tierra? O sea, todos los indígenas, todos los cholos, todo lo indígena, la cultura viva. ¿Y quién es el poeta César Vallejo, pues, maestro? Favor, Es hablar, hay que tener bastante cuidado, porque es la mauta, es el hombre universal, sabio en la poesía. Hablar de José Carlos Mariátegui, hablar de José María Argueda, son eminencias. Entonces, ¿cómo es posible en nuestra patria pueda tratar así? De Chipao, el gran cronista Guamán Poma de Ayala. Claro, yo recuperé las crónicas de Guamán Poma de Ayala allá en Francia, porque
yo quería una copia completa de toda su obra y me la copiaron, me lo dieron. Y eso me lo traje aquí. Y un día un amigo me, ¿tú tienes? Sí, yo lo tengo, préstamela. Y ahora ese hombre desapareció, me dejó sin las crónicas. Se llevó. Cosas de la vida. Cuántas anécdotas en el camino de la vida de Juárez y Sicha, ¿no? Algo muy, muy, muy triste, por cierto, para todos quienes seguimos tu carrera, te conocemos, cuando te detectaron esa enfermedad que bueno, de repente te ha truncado muchas cosas. Sí, ¿Cómo te enteras que tenías ese mal? bueno, yo como asistía a la reunión de allá de Cuba, allá hay buenos médicos, Ujú. y estaba en una reunión de protocolar, estaban embajadores de todas las partes del mundo que tienen convenios pues, con Cuba, ¿no? Y para el develamiento, entonces, estaban todos, y salgo a bailar y me daba sueño y sueño y sueño. Es que estoy bailando, estoy con sueño. Eh, Me siento, estoy con sueño. Y viene el embajador, me dice, Víctor Mayorga Miranda, ya me acordé del embajador, cusqueño, quechua hablante. Oye, Jori Sisicha, ¿qué es lo que tienes? Jori, sírvete agüita, por favor. Jori Sisicha, nuestro danzante de tijera que se ha paseado por medio mundo llevando nuestra danza de tijeras. ¿Estuviste en esa reunión ahí en Cuba? Sí, estuve bailando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues realmente se acerca el embajador, don Víctor Mayorga Miranda, me dice, oye, Jori Sisicha, ¿qué tienes? Me dice, no sé, embajador, don Víctor. Y me pasaban, o sea, ¿qué es lo que me estará pasando? Entonces, mañana mismo vas a ir a, al hospital para que vean qué es lo que tienes. Ya pues, al día siguiente con el carro de la embajada nos lleva y vamos y realmente pues empiezan a tomar los análisis Ujú. y toman el azúcar. Pues. Estaba con 500 de azúcar, estaba volando. Ese es un coma, ya un coma Claro, estaba diabético. con 50 más, ya estaba frito, ¿no? Colapsabas. Claro. Entonces, los médicos se desesperaron. No puede ser, señores, este hombre se va a morir y acá no queremos que se muera porque acá nos cuesta bien caro. No, 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 no. Que se muere en Perú, no acá. ¿Verdad? Entonces, Claro. vinieron como normalmente atienden dos, vinieron 6 médicos. Esto, el Pum otro, de médicos. Pum. y ya. Bajarte el azúcar. El azúcar bajado. Claro. Y en la tarde tenía otra vez presentación. Y, y le llamaba, la habrá llamado por teléfono pues, al embajador, y el embajador le ha dicho, no, señor embajador, su danzante o su artista su artista tiene que llevarse a su país porque acá no puede morirse. Nos cuesta muy caro. Entonces, pues ahí me descubren el tema, yo tenía la diabetes crónica emotiva. Y eso me lo bajaron, ya pues... Allá en Cuba te bajaron el azúcar. El azúcar, bajaron todo. Y ya me tenían cuidándome, ya no Claro. podía, no quería que yo me muera, ya tiene que se muera en su país porque dice que les cuesta muy caro, pero no. Y ya pues terminó la gira, ya tuvimos que venirnos y ya llegué acá, ya estaba más recuperado. Me dice que esto no tomes, esto no... Y a veces nosotros los peruanos somos desordenados, hay que decir las cosas. Y los artistas peor todavía. Entonces, llego acá, el Jori ha regresado de Cuba, vamos a festejar. Vienen los tragos, vienen las amistades, esto que por acá. Ya pues, otra vez. El malestar. Mal. Claro. Entonces, y ahí conozco a otro amigo, que son como artistas, tenemos bastante amistades también, un médico. El médico me dice, Jori, tienes que cuidarte, pues si no, ya está bien. Hacía no caso como es debido, ¿no? A media tinta, como bien decir, y así fue procesándose la vida hasta que pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, y me sale una herida en el talón del pie. Tú seguías con tus actividades normales.
claro, cumpliendo pero, tus presentaciones. pero ya cuando salió la herida, no, hay que amputar esa pierna, dijo. Ah, Es lo primero que era, dice. y entonces ahí sí ya, y los médicos me dijeron, no, Jorge Cicicha, deja de bailar, te vas a hacer peor. O quieres perder la pierna, o quieres, deja de bailar. Y ahí yo me retiro del arte hace, te estoy hablando, hace 10 años atrás. Digo, ya no voy a bailar ya. Y uno sufre, cuando uno es artista, sufre. ¿Por qué? Porque, Es que es tu pasión, te quitan, te claro, cercenan. o sea, te cercionan, ya no puedes, ¿qué va a hacer ahora? Esa alegría, esa expresión, la fiesta, los pueblos, la gente, nuestros hermanos. Y yo me retiro en Yaguar Plaza de Mamara, que es el local de Lima Sur, hago mi despedida, mi retiro de la danza. Y empecé a seguir curando, curando. Y ahí viene lo anecdótico de la vida también, porque yo a Ollanta Humala le había pedido que me reconozca, porque había representado al Perú por todo el mundo, que me den mi pensión de gracia. ¿Y qué ha pasado? La pensión de gracia estaba simplemente había cumplido todo yo ya, Todos los con todos los requisitos, documentos, solo la firma. todo. Y solamente él tenía que firmar. Era para tres, para un señor retablista, para mí y para un músico, que tenía que firmar. Y los tres éramos en ayacuchanos. Ollantaytamala, ayacuchano también. Y nunca lo firmó. Nunca lo firmó, no le interesó. Estaba en su escritorio, en su mano. Estaba el que simplemente era para que firme y ya y salía la pensión de gracia. Y nunca lo hizo. Y realmente pues fue frustrante, ahí quedó. Y ya dije, pues esto queda acá. ¿Qué más se puede hacer? No se puede hacer nada. A curarse es gasto, pero no es un sol, 2 soles. Porque tú vas al médico del CIS, realmente pues te pasean de acá 1 mes, 3 meses, 4 meses, te van prolongando. Hasta ahí la enfermedad va a atacarte más. Entonces me fui a un particular y eso no cuesta un sol, 2 soles. Para que no me amputen esta pierna, la herida tenía que curarla. Se hizo como una especie de un hueco. Entonces, no sé que ese médico, un médico muy bueno, me dio unas cápsulas, un tratamiento exhaustivo en alimentación, en todo, y unas pastillas, y con eso se cerró la herida. Se cerró, pero ya la alimentación tenía que cambiar totalmente. Entonces, radicalmente cambio en tu vida. Entonces ahí y ya también me dijeron que no podía bailar, porque si tú bailas vas a perder la pierna, pues señor, me dice, pues ya no. Y ahí ha sido más triste y no hay pensión de gracia. Ahora, ¿qué ingreso va a tener? Ahora ni puedo ni caminar, la familia, es una serie de factores que uno piensa. Los amigos que tú tienes, a veces se olvidan, hay que decir las cosas como son. Y eso es la vida que pasa en el arte, y estoy seguro que también en las familias comunes, ¿no? Pero lo que hay que es, yo no perdía las esperanzas de poder curarme, sanarme y seguir haciendo lo que uno siente y lo que piensa uno. Y a raíz de eso empiezo a escribir este libro. Escribir es un libro que está explicado la vida de Jorge Cicicha, está la parte espiritual, tiene 28 capítulos en relación a esta obra que hemos hecho. Y es eso, ¿no? Uno no puede quedarse ahí, seguir avanzando hasta donde podamos y seguir batallando por la vida, por el arte, por las cosas que uno desea. ¿Tú ahí ya estabas trabajando en la Municipalidad de Villa María? Yo, no, como me había curado y estaba trabajando en la Municipalidad de Villa María del Triunfo como promotor cultural en la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, y juntamente con un equipo de gente, y realmente sí estaba trabajando, pero no estaba bailando, no estaba bailando. Entonces, y ahí hicimos trabajo, y quien le habla estaba abocado en el tema de la biblioteca de Villa María,
nada menos. ¿Enseñabas quechua Claro, en la municipalidad de Villa María? Por supuesto, yo tuve casi más de 120 alumnos de diferentes rangos y diferentes lugares, niños, jóvenes. Hablaba quechua y lo hacía con pasión porque lo que yo sé. A la parte que es tu lengua materna. Así es. Tú eres quechua hablante. Así es. También te preparaste en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así es, sí. Tengo el reconocimiento de haber ocupado con nota de 18 y 19 las partes finales, y eso me dio esa gratitud. Y también trabajé en el Banco Agrario 2 años y medio para los préstamos, que las mamitas o las personas, el tema agrario, me hablan quechua, son quechua hablantes. Entonces yo trabajaba y le decía, pues, ima tam que mamá, hay que tam jolijita necesitan que ima inata transaction kaitari que sumas tarea ya na panacosungrique, ¿no? Y así, ya, y pues trabajé 2 años ahí. Y sacaron a mi gerente y todos nos fuimos también. Se truncó todo. Así es, pues, así es. Los terceros. El Ministerio de Cultura te distingue como personalidad meritoria de la cultura. Por supuesto. Ahí también es otro. Uno, valgan verdades, en el camino de la vida uno va conociendo a las personas. Yo he sido la primera persona, 1984, que yo creo la primera organización de la danza de las tijeras acá en Lima. Luego fue todo un proceso de la vida. Yo he sido la persona sin alabaciones personales, sino lo que yo he vivido. El doctor Alfonso Barrantes Lingán nos dio un espacio de terreno para todos los danzantes, los que éramos organizados para esa primera organización. Y nunca falta traiciones, nunca falta gente que realmente no quiere lograr los objetivos. Y como en 1984 estaba el problema social, era bien delicado en el país, pues realmente el doctor Alfonso Barrantes Lingán entra en su periodo y se logra que nos den ese espacio para poder tomar las tierras y que haya un colegio, un estadio, un lugar de centro cultural para hacer la danza. ¿Ya te habían dado ese Nos sitio? había dado con una resolución en Villa María del Triunfo, no, en San Juan de Miraflores, en la avenida, en la Panamericana Sur, en el kilómetro 14,5, donde antes era la Bizuca, con Susana Iguchi. Susana Iguchi. Ahí ese sitio era para los danzantes. Ese era un relleno. Claro, relleno sanitario. El sanitario era inmenso, claro. Era un cerro. Todo eso. Entonces todo eso era para los danzantes. ¿Y qué ha pasado? Nuestros propios compañeros traicionan, diciendo, no, ese Joricicicha nos está llevando, ahorita hay bastante problemas, nos van a meter como terroristas, problemas, una serie de cosas. Y perdimos todo, bajo el respaldo del doctor Alfonso Barrantes Lingán, Frejolito, y don Eduardo Vega Posada, que descansa en paz. Los dos han sido consecuentes conmigo, un poeta maravilloso, y realmente no se logró el objetivo, perdimos todo. Y por eso hasta ahora sigue la pelea del tema de la Casa del Danzante. Entonces, este tema, para mí, ha sido todo un proceso para poder seguir soñando que algún día no muy lejano habrá la Casa del Danzante, que yo sueño, antes de partir de este mundo, quiero que se realice la Casa del Danzante. Y eso, ¿cuántas veces? ¿Cuántos proyectos? Es algo bien curioso. Por ejemplo, mira, las incautaciones que hay de los narcotraficantes y todo eso. Hay espacios inmensos, hay lugares que realmente están por las puras. Y eso, para un patrimonio inmaterial de la humanidad, no pueden darlo. Es que no les interesa. No ven el valor que tiene esta danza. Entonces, siempre he sido consecuente, he perseguido a que de alguna forma se logren estos sueños, pero estamos a la espera. Esperemos que algún día, no muy lejano, antes de partir de este mundo, se logre la Casa del Danzante y así ya uno partir tranquilamente con tareas cumplidas, ¿no?
¿Cuánto tiempo que te costó hacer este libro autobiográfico, Coricicicha? Los Apus bailan con el tiempo. Testimonio de Rómulo Guamaní Jarampa y Antonio Muñoz Monje. Bueno, nos costó casi, yo tenía planeado bastante tiempo ya, pero no podía desarrollar por una enfermedad y una serie de factores. Y teníamos en mente, pero íbamos escribiendo datos, y hasta que pues realmente logramos hacer, y lo hicimos el año pasado, el mes de noviembre. Para realizar esto casi como 7, 8 años pasó para hacer estas cosas, porque tiene que detallar cosa por cosa, detalle por detalle y bien planteado, porque no se puede hacer un libro, pues porque esto van a leer los estudiantes, los universitarios, profesionales. Entonces, eso es lo que se ha hecho, pero ahora ya tenemos este libro. Y ahora se vienen también otras tareas que estamos encaminados en relación a este gran proyecto. Realmente la posibilidad de que en el próximo reanudar el tema de lo que es el gran reto que hicimos. Ahora el equipo de producción van a tratar también hacer la segunda parte, pero para el cine. Para el cine. Eres un hermano campesino de gran iniciativa. ¿Cómo empezó tu lucha para conseguir que la UNESCO considere ya como patrimonio inmaterial de la humanidad a la danza de tijera? Porque esto ha sido una lucha de años, ha sido un esfuerzo de tu comunidad y de muchos hermanos danzantes. Claro, es la unión de los hermanos comprometidos con nuestra cultura. Lo hicimos vía el Ministerio de Cultura, antes Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, que encaminó 2 organizaciones, la ADATIM, que es la Asociación de Danzantes de Tijeras del Perú, y la región de Huancavelica, que se sumaron fuerzas para poder fortalecer a que se realice dicho reconocimiento. Pero a su vez también el campo de investigación, los antropólogos, los sociólogos, los etnólogos, todos ellos sumaron criterios del Ministerio de Cultura, y el Departamento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad plantean este trabajo, pero atrás de esto estábamos nosotros, danzantes, músicos, sumando a que esto se realice y se logra este patrimonio ya con un planteamiento del viceministro de Interculturalidad, José Carlos Vilcapoma, que lo hace este sustento allá en Kenia, en Nairobi, en el 2010. Primero lo pediste a título personal. Claro, pues yo he sido... ¿Dónde estabas ahí, en Nairobi? No, yo lo que hice en 1993, se pide al Ministerio, a la UNESCO, se pide que se reconozca. Entonces, no puede hacerlo una persona de un grupo, una persona natural, tiene que hacerle el Estado peruano. A raíz de eso es que se hace este trabajo de este reconocimiento. Pero se consiguió el objetivo. Claro, se consiguió. Claro, la UNESCO es una organización mundial. La UNESCO plantea a las entidades competentes, Ministerio de Cultura o al Estado peruano, a las regiones, a los gobiernos locales, que protejan, cuiden, salvaguarden. Pero eso no se da cumplimiento. No se da cumplimiento, solamente de nombre, de título. Así es. Un 16 de noviembre se consigue esto. Así es. ¿De qué año? 2010. Y es por eso que 16 de noviembre es considerado como Día del Danzante de Tijera. Así es, un 16 de noviembre se funda también la primera asociación, que la fundé yo. Luego se procesa y sale un mes de septiembre, la fiesta del agua, nada menos lo que es Patrimonio Nacional. Y el 16 de noviembre es el día, el reconocimiento del día por la UNESCO, y el día 16 de noviembre del 2017 se reconoce también Día Nacional de la Danza de Tijeras. Es un logro no solamente para Coricicicha, no solamente para Ayacucho, sino yo creo para todos los peruanos. Claro, por supuesto. Y esta es la herencia para las nuevas generaciones. En estos instantes, ¿cómo te sientes de salud? ¿Te cuidas bastante, Coricicicha? Porque esto es solamente disciplina. Tú sabes que la diabetes es el mal de estos últimos tiempos. Así es. Escritores, periodistas, músicos, choferes, la vida misma que llevamos
nos implica la salud, nos expone. Y bueno, nadie sabe cuándo podemos nosotros tener este mal. ¿Te cuidas mucho, Joris Isicha? Sí, trato de cuidarme bastante porque no es otra manera que si no regulamos la vida cotidiana, realmente pues rápido vamos a acabar. Ya no haces el mismo tren de trabajo de antes tampoco. Sí, un poco hemos bajado porque Ujú. es que la diabetes, tú si no la regulas, no la mantienes como es debido, pues realmente no rápido vas a acabarte, porque viene el tema del estrés. Si tú tienes bastante motivación, sube el azúcar. Si te deprimes, sube el azúcar. ¿Y qué es lo que tienes que estar? Mediando. Ni mucha alegría, ni mucha tristeza, ni mucha depresión. Así es, hay que mantenerlo en término intermedio para seguir viviendo, porque no queda otra cosa. Claro. Así es. Sí. Mientras tanto, tú sigues empeñado en seguir sacándole lustre a lo que es la danza de tijera, porque se te frustró tus 50 años antes de la pandemia. Tenías todo invertido, tenías locales, adelantos, tenías todo, cosa que no debe de ser, hermano, porque tú como representante mundial de la danza no tendrías por qué invertir para hacer tu aniversario. Pero se truncó mucha inversión. Sí, terrible, porque yo había contratado ya el local hace 5 años atrás. Había contratado el local Mi Chaparral, había contratado los Olímpicos de Huancayo, había contratado a Flor Pileña, había contratado a Rosita Corazón de Ama, Porfirio Aybar, y entre otros artistas, volantes, equipo de sonido, todo ya estaba armado ya para poder ya pues hacer nuestro aniversario. Viene la pandemia, se frustró todo. Había una inversión ya casi más de 18.000 soles. Se frustró y quedó en nada. Y bueno, y pues realmente, ¿qué teníamos que hacer? Simplemente soportar. Y ahora, el próximo, después de 5 años, estoy haciendo mi aniversario, el próximo sábado 26 de abril, en el local Tintay, que está ubicado en la avenida Pachacútec, en la cuadra 5695, pasando a la Senati. Ahí voy a festejar los 50 años. Y razón por la cual, amigo Gilbert, y a todo lo de la producción, quedan cordialmente invitados a esta tarea de lo que es el festejo de los 50 años de Joris Isicha en el local Tintay, de las 1 de la tarde sábado hasta el dulce amanecer del día domingo temprano, ¿no? Y vamos a estar con muchos compañeros del arte. Habrá danzantes tijeras de la región de Ayacucho, los Danzas y Tuzos, la región de Huancavelica, los Galas, la región de Apurímac, los Sajras, y la región de Arequipa, los Villanos. 4 regiones se sumarán a esta gran competencia, mostrando la belleza que tiene este arte de la danza de tijeras, y quiero tenerlos a todos ustedes, y asimismo también estará con nosotros Delia Chávez, estará con nosotros también Edgar Rivera, Rosita Corazón de Andamarca, Noemí Rodríguez, asimismo también estará con nosotros también Guaira Inti, Rosita de Pampachiri, los hermanos Apaico, entre otros artistas que se suman a este festejo de los 50 años de Joris Isicha el próximo sábado 26 de abril en el local Tintay. Color, ritmo y armonía, como dice aquí Tuli, este documento, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Interesante, te veo aquí con Alan García, te veo con los embajadores de los Juegos Bolivarianos, Rómulo Guamaní Canampa, Joris Isicha. Ahí está, defensa de nuestra cultura. Vamos a tener entonces mucho sentimiento el próximo 26 en este grandioso aniversario. Ahora sí se hace realidad estos 50 años, Joris Isicha. Esperemos que nos acompañen, espero tu presencia también, Gilbert, y a toda la gente linda, a todos los que nos están viendo, cordialmente invitados. En vida, después de muerto, ¿para qué? En vida quisiera tener a todos. Y es verdad, como dice aquí algún texto de acá de tu libro, que el estilo que tú cultivas es el ayacuchano. Así es. ¿Y no puedes bailar el estilo huancabelicano? No, porque esto es otra cultura, ¿no? Y cada danza, un ayacuchano no puede bailar la música de un huancabelicano, pero un huancabelicano bueno, si tampoco. Lo ensaya, sí, ¿no? Tal vez, pero no es neto. No es neto. No es lo ideal. Así es. No, un poco difícil es.
O sea, hay muchos protocolos en las danzas que se tienen que respetar. Claro, pues, si eres ayacuchano, baila ayacuchano. Pues, si eres ¿Tienes huancaíno. un conjunto de 12 integrantes? Sí, así es, así es. Hay muchos compañeros, ahora hay bastante jóvenes, cantidad, y que en este acontecimiento del próximo sábado 26 de abril habrá alrededor de 100 danzantes de tijeras, tanto ayacuchanos como apurimeños y huancavelicanos, con sus respectivos músicos. Correcto. Una exhibición, así una exhibición oficial de danza de tijeras, ¿cuánto tiempo tiene que durar? ¿O es impredecible? Es impredecible, puede durar 1 hora, 2 horas ¿O 20 minutos o 30 minutos? un minuto. Bueno, depende, pero lo que quiera el público, la gente, ¿no? Y los retos, ¿no? Los Claro, retos las competencias son tremendos porque son interminables las competencias. claro, la competencia puede durar 3, 4, 5 horas y una fiesta de día central dura de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Baile, baile, baile. Así es. Son retos que vamos a tener que apreciar el próximo 26 de Sábado abril. 26, sábado 26. Qué gusto. Este libro está a disposición de toda la familia peruana. Sí, bueno, los amigos que quieran, muéstralo así para nuestra gente, para nuestra gente linda. O para allá, para allá. Allá, correcto. Este libro está a la entera disposición de cada uno de ustedes, que conozcan la parte espiritual. Hay 28 capítulos en relación al tema de la danza de tijeras. ¿Por qué las tijeras? ¿Por qué el traje? ¿Por qué nada menos los guantes? O todas las cosas que tiene el contenido, el arpa, el violín, desde cuándo, cómo. Todo esto está en este libro y pongo a disposición de ustedes, amigos míos. Pueden contactarme al teléfono siguiente, al 949 29 8435. Y si nos piden, bueno, lo traemos a su casa para que ustedes lo conozcan más sobre esta expresión maravillosa de nuestra danza de las tijeras. Con esta obra, Joricisicha nos deja un testimonio lleno de sentimiento profundo y de sabiduría ancestral, una verdadera ofrenda de su cabeza, corazón y manos, no solo a su pueblo, sino a todos aquellos que buscan entender la riqueza de la cultura andina. Su mensaje es uno de gratitud y de esperanza, con la certeza de que al regresar siempre renaceremos, más conectados con nuestra esencia, con nuestra identidad. Qué importante, Joricisicha. Yo te agradezco de corazón. Hay temas que se quedan definitivamente, como ese gran sueño que tú tienes de que el danzante tenga su casa. Claro, ese es el sueño para las futuras generaciones, que no se muera nuestra cultura. Y simplemente le digo a las autoridades competentes, tomen conciencia. Tanto tú como yo somos seres humanos, pero asimismo tenemos sentimiento, tenemos una identidad, y la identidad es la cultura de este país, en todas sus expresiones, en sus diversidades, que eso hay que saber valorarlo y hay que seguir protegerlo y salvaguardarlo. Un abrazo a todos, reiterando mi reconocimiento a esta casa televisora, a ti, Gilbert, por tenerme en esta entrevista. Quedan muchas cosas en el tintero, pero estoy seguro que algún momento esperemos lograrlo todavía, estas cosas bellas. No vas a dar el día de hoy una demostración de tu danza, lo básico, por supuesto, pero lo mismo que nos dijiste, yo quiero que para el público quechohablante que también nos está viendo, y son millones, y me da un gusto y una gratificación que existan nuevas generaciones que tengan ese deseo de aprender quechua. Yo quiero que le digas de repente tu queja, tu reclamo, tu realización, pero en quechua, a nuestras autoridades y a todos quienes nos están viendo. Llapa tukuy sunquywan kay ukumanta pajarichismusa kay rimaynita hankunapaq wawqichallayta taytallay llapa aykichikpaq cantumanta cantukama anjara mundupaq. Kay tusuyninchikta unanchasunchik, kay tusuyninchikta kay tukuy tusuyninchikta uklawaykuspa allin vidata pasasunchik. Hampas yanapaykuayku, hamkunapas concienciata sumaqta umaykiman churarikuy. Autoridadkuna hankunapas tantiaraychikari sumaqta haykapikaman hinalla kasun, mana ni presupuesto llapas kanchu kay culturanchikpaq. Chaykuna tantiarispa hankunapas sumaqta
unanchayku, sumaqta, kayta protegiyku, chaymi allin vida kanja, si mana chayna kaptinqa, aykapichiki imapas usyanja, chayta sumaqta tantiyarispa allinta rurasunchik, tukuypaq, llapanpaq, cantumanta cantukama, chaylata nisqaykichik wawqichakuna, taytaykuna, autoridadkuna, sumaqta pinsarispaiki ari allinta aveniykuychik, chaylata nisqaykichik. Gracias. Bien, bien, Jorisisicha. De aquí pasamos a la demostración, al escenario de la danza de Jorisisicha. Ya no te estés peleando con Jarjaria, por favor, ni con Lucifer. Son amigos, hermano. Muchas gracias, Jarjaria. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Jorisisicha te dice eternamente agradecido. Sin antes decirles, por favor, cualquier contacto al 949-298435 y los espero el día sábado 26 de abril en el local Tintay en Lima Sur. Gracias, buen día. Muy bien, Jorisisicha en el podcast Cuéntamelo Todo. Nos vamos al escenario.